Mi hija me pidió dinero durante años, cuando dejé de pagar sus fiestas y compras, me quitó a mi nieto. Lo peor fue que lo crió diciéndole que yo era un mal abuelo que nunca quiso verlo. Pero cuando él creció y vino a buscarme, le mostré los mensajes, las transferencias y todas las veces que intenté estar en su vida. Al principio yo no entendía que estaba comprando acceso, pensaba que estaba ayudando, pensaba que cada transferencia era para pañales, leche, ropa, guardería o una consulta médica. Pensaba que mi hija estaba pasando por una etapa difícil y que mi deber como padre era apoyarla. Pensaba que mi nieto, Mateo, recibía lo que yo enviaba. Después descubrí que no siempre era así. El dinero que supuestamente era para medicina aparecía convertido en uñas nuevas. El dinero para comida coincidía con fotos de salidas. El dinero para útiles escolares desaparecía antes de llegar a la escuela. Y cuando empecé a decir que sí ayudaba, pero que pagaría directo, mi hija dejó de llamarme papá y empezó a tratarme como enemigo. Me llamo Gabriel. Tenía 56 años cuando nació mi nieto Mateo. Mi hija, Camila, tenía 26. Ella ya vivía por su cuenta, aunque decir por su cuenta era una forma generosa de hablar, porque siempre había alguien cubriendo algo. Un mes era la renta, otro mes era el teléfono, otro mes era una deuda pequeña, otro mes era una emergencia que no podía esperar. Camila siempre fue intensa. De niña era cariñosa, alegre, inteligente, pero también sabía exactamente dónde presionar. Si quería algo de su madre, lloraba. Si quería algo de mí, me decía que yo era el único que la entendía. Cuando creció, esa habilidad se volvió más refinada. Ya no lloraba como niña. Hablaba de abandono, de apoyo, de familia, de lo que un padre de verdad debía hacer. Cuando me dijo que estaba embarazada, lloró en mis brazos. Me dijo que tenía miedo. Yo también lo tenía. Pero cuando escuché por primera vez el latido del bebé en un audio que me mandó, sentí algo que no había sentido en años. Una mezcla de alegría, responsabilidad y una ternura que me dejó sin defensa. Le dije que no iba a estar sola. Esa frase, años después, se convirtió en una puerta que ella abrió cada vez que quiso. Mateo nació una madrugada de abril. Cuando lo vi por primera vez, tan pequeño, con los ojos cerrados y los puños apretados, sentí que el mundo se detenía. Camila me lo puso en brazos y me dijo que mirara, que ya era abuelo. Yo lloré. No me dio vergüenza. Había trabajado toda mi vida. Había pasado por divorcio, deudas, enfermedades familiares, peleas, pérdidas y cansancio. Pero tener a ese niño en brazos me hizo sentir que todavía quedaba algo limpio. Durante los primeros meses ayudé sin que me lo pidieran demasiado. Compré pañales, leche, ropa, una cuna, un cochecito usado, pero en buen estado. Pagué una consulta cuando Mateo tuvo fiebre. Le llevé comida a Camila. Le ofrecí cuidar al niño algunas tardes para que ella descansara. Yo no era rico. Tenía un trabajo estable como encargado de mantenimiento en una empresa, pero mi salario no daba para tirar dinero. Aún así, ajustaba. Dejé de cambiar mi auto. Cancelé salidas. Postergué arreglos en mi casa. No me importaba. Decía que era por Mateo. Y era verdad. Al principio Camila agradecía. Me decía que no sabía qué haría sin mí. Yo le creía. Después empezó a pedir antes de agradecer. Necesitaba dinero para pañales. Yo mandaba. Necesitaba leche especial. Yo mandaba. Tenía que pagar la guardería. Yo mandaba. No quería molestarme, pero no tenía para la consulta. Yo mandaba. Cada vez que preguntaba cuánto costaba o si podía pagar directamente, ella se molestaba un poco. Decía que estaba corriendo, que después me mandaba recibo. El recibo casi nunca llegaba. Al principio no me importó. Uno no le pide recibo a su hija por pañales, pensaba. Ese fue mi primer error. No porque un abuelo no deba ayudar, sino porque cuando alguien empieza a usar el amor como justificación para no dar cuentas, conviene mirar mejor. Los pedidos aumentaron. Ya no era una vez al mes. Era cada 2 semanas. Luego cada semana. Luego 2 veces en una misma semana. Camila decía que se le juntaron cosas. Decía que la leche subió. Decía que la guardería la estaba presionando. Decía que Mateo necesitaba zapatos. Decía que el pediatra pidió un examen. Decía que, si no pagaba ese día, le cobrarían recargo. Siempre era urgente. Siempre era por Mateo. Siempre era mi deber. Cuando yo tardaba en responder, venía la frase que me perforaba. Decía que, si no podía ayudar a mi nieto, se lo dijera y ya. No decía ayudarla a ella. Decía ayudar a mi nieto. Y eso me dejaba sin defensa. Porque podía decirle que no a Camila. Pero decirle que no a Mateo, aunque él ni siquiera supiera que estaba en medio, me parecía imposible. Una tarde le envié dinero para una supuesta consulta. Me dijo que Mateo estaba con tos, que necesitaba revisión y medicinas. Le transferí de inmediato. Esa noche vi una foto en sus redes. Camila estaba en un bar con 2 amigas, maquillada, sonriendo, con una copa en la mano. No había nada malo en que una madre saliera. Las madres también necesitan vida. El problema fue que llevaba la misma ropa que usaba cuando me mandó el audio llorando por la consulta. Y una de sus amigas comentó que al fin tenían noche de chicas y que se lo merecía. Sentí incomodidad, pero me obligué a no juzgar. Al día siguiente le pregunté cómo le fue a Mateo en la consulta. Tardó en responder. Dijo que bien, que era solo tos. Le pregunté qué le recetaron. Dijo que nada fuerte. Le pedí que me mandara la receta para tenerla. Me preguntó para qué. Le dije que para saber. Respondió que no la tenía a mano. Le pregunté si fue al pediatra.
Entonces cambió el tono. Me preguntó si la estaba llamando mentirosa. Ahí retrocedí. Le dije que no, que solo preguntaba. Ella respondió que parecía que no confiaba. Le dije que sí confiaba. Me dijo que entonces no la hiciera sentir como si tuviera que demostrarme cada cosa. Pedí perdón. Sí, pedí perdón por preguntar qué había pasado con el dinero de una consulta. Ese era el nivel de culpa que ella ya manejaba. La primera prueba clara llegó con la guardería. Camila me pidió una cantidad específica para pagar 2 meses atrasados. Dijo que, si no pagaba, podían sacar a Mateo. Me asusté. Le pedí los datos para pagar directo. Ella dijo que no, que tenía que hablar con ellos. Le respondí que era mejor hacer la transferencia directamente. Me dijo que no fuera intenso. Le repetí que, si era para la guardería, no había problema, que yo pagaba directo. Ella dijo que la estaba humillando. Le dije que no. Me respondió que sí, que la hacía sentir incapaz. Le dije que solo quería asegurarme de que Mateo no perdiera el cupo. Ella respondió que, si no quería ayudar, lo dijera. Le dije que sí quería. Entonces dijo que le mandara el dinero. Se lo mandé. 2 semanas después fui a buscar a Mateo para pasar una tarde con él. La señora de la guardería, que me conocía, me saludó con amabilidad. Mientras esperaba, hizo un comentario casual. Dijo que qué bueno que Mateo volvió esa semana, que lo extrañaban. Me quedé quieto. Le pregunté si había vuelto. La señora dijo que sí, que estuvo varios días sin ir. Le pregunté si fue por enfermedad. Dudó. Dijo que no sabía, que su mamá comentó que estaba organizando unos pagos. Sentí una punzada. Le pregunté si estaba todo al día. Ella se puso profesional. Dijo que eso debía hablarlo con la mamá. No necesitaba más. Cuando Camila llegó, le pregunté afuera, sin Mateo cerca, si había pagado la guardería. Su expresión cambió. Me preguntó por qué. Le dije que me dijeron que Mateo estuvo sin ir por pagos. Dijo que esa señora era una metida. Le pedí que respondiera. Dijo que sí pagó. Le pregunté si todo. Dijo que parte. Le recordé que le mandé para todo. Respondió que tuvo otros gastos. Le dije que me había dicho que era para la guardería. Ella respondió que todo era para Mateo al final. Le dije que no, que la guardería era para la guardería. Se cruzó de brazos. Dijo que yo no sabía lo difícil que era ser madre sola. Le respondí que no decía que fuera fácil. Entonces dijo que no la juzgara. Le dije que estaba preguntando por dinero que le mandé. Ella respondió que era triste tener que rendirle cuentas a su propio padre. Otra vez esa frase. Triste, duro, feo, humillante. Siempre la culpa cambiando de lado. Yo había dado dinero para un pago específico. Ella lo había usado en otra cosa. Y de algún modo, el cruel era yo por preguntar. Empecé a fijarme más. No a perseguirla. No a invadirla. A fijarme. Le mandaba dinero para ropa de Mateo y luego lo veía con zapatos gastados. Le mandaba para medicina y ella no sabía decirme el nombre. Le mandaba para comida y al día siguiente subía historias en restaurantes. Le mandaba para útiles y una tía me decía que ella misma había comprado la mochila del niño. Cuando le preguntaba, decía que ahora también revisaba lo que publicaba. Yo le decía que no se trataba de sus fotos. Ella respondía que sí, que quería controlarla. Yo le decía que quería saber si Mateo tenía lo que necesitaba. Ella me decía que Mateo tenía madre. Yo respondía que también tenía abuelo. Ella decía que cuando me convenía. Esa frase me dolió. Le pregunté cómo que cuando me convenía. Camila dijo que yo aparecía, preguntaba, juzgaba y quería decidir cómo hacía las cosas. Le recordé que había estado ayudando desde que Mateo nació. Ella dijo que ayudar no era mandar dinero y luego sentirse dueño. Le dije que no quería ser dueño de nada. Entonces respondió que confiara, pero ya no podía confiar igual. El punto de quiebre fue el cumpleaños de Mateo cuando cumplió 3 años. Camila me pidió dinero para hacerle una fiesta pequeña. Dijo que nada grande, solo algo para que tuviera sus fotos, su pastel y unos globos. Dijo que no quería que se sintiera menos que otros niños. Yo quería estar ahí. Le dije que yo podía comprar el pastel y pagar el salón infantil directamente. Ella respondió que no, que ya estaba organizando, que solo le mandara y ella veía. Le dije que prefería pagar directo. Me pidió que no empezara. La llamé por su nombre. Entonces me preguntó si quería que mi nieto tuviera cumpleaños o no. Le mandé una parte. No todo lo que pidió. El día del cumpleaños, la fiesta nunca ocurrió. Me dijo que Mateo se enfermó. Le pregunté qué tenía. Dijo que fiebre. Le dije que iba a verlo. Respondió que no, que estaba dormido. Le dije que pasaría un momento. Me dijo que no fuera. Me pareció raro, pero no quise pelear. Esa misma noche, una amiga de Camila subió fotos de una reunión. No era una fiesta infantil. Era una comida con adultos, música, bebidas y una mesa decorada. En una esquina se veía una torta pequeña, no de Mateo, sino con el nombre de una amiga de Camila. Al día siguiente fui a verla. Le pregunté dónde fue la fiesta de Mateo. Ella dijo que ya me había dicho que se enfermó. Le pregunté por el dinero. Respondió que lo usó en cosas de él. Le pregunté cuáles. Me dijo que ya bastaba. Esa vez le dije que no bastaba. Me preguntó qué quería. Le dije que quería saber por qué le mandé dinero para el cumpleaños de Mateo y terminé viendo fotos de una reunión suya. Su cara se endureció. Dijo que la espiaba. Le respondí que las fotos eran públicas. Ella dijo que yo no tenía derecho a controlar su vida. Le dije que no controlaba su vida, pero que no iba a financiarla con excusas sobre mi nieto. Se quedó callada.
Por primera vez, no tuvo respuesta inmediata. Entonces le dije que, a partir de ese momento, si Mateo necesitaba algo, lo pagaría directo. Guardería, médico, ropa, comida, escuela, lo que fuera. Pero no iba a mandar efectivo sin saber para qué. Sus ojos se llenaron de rabia. Dijo que entonces no confiaba en ella. Le respondí que no confiaba en cómo estaba usando el dinero. Ella dijo que era su madre. Le respondí que yo era quien estaba pagando muchas cosas que no llegaban a él. Me preguntó si la estaba llamando ladrona. Le dije que estaba diciendo que usó dinero del cumpleaños de su hijo para otra cosa. Me señaló con el dedo. Dijo que, si no la respetaba como madre, no tenía derecho a verlo. Sentí que el suelo se movía. Le pedí que no metiera a Mateo en eso. Ella respondió que yo lo metí cuando decidí tratarla como una cualquiera. La llamé otra vez por su nombre. Ella dijo que no, que si quería verlo, aprendiera a apoyar sin cuestionar. Esa frase fue el inicio de los años más dolorosos de mi vida. Al principio pensé que era enojo. Una semana, dos, una rabieta, pero empezó a cancelar visitas. Hoy no podía, estaba enfermo, tenía planes, no quería salir. Ella no estaba cómoda, no iba a premiarme después de cómo la traté. Intenté mantener la calma. Le escribí que no quería pelear, que quería ver a Mateo, que, si él necesitaba algo, me dijera y yo lo compraría o lo pagaría directamente. Respondió que Mateo no necesitaba un abuelo que humillaba a su madre. Le dije que no la humillé, que puse límites con el dinero. Respondió que lo llamara como quisiera, que hasta que no aprendiera a apoyar de verdad, no lo vería. Guardé captura. No porque en ese momento pensara en mostrarla algún día. La guardé porque me dolió demasiado. Después vino el bloqueo parcial. No me bloqueó del todo al principio. Me dejaba escribir, pero no respondía. Si respondía, era para pedir. Me decía que Mateo necesitaba zapatos. Yo le pedía la talla y le decía que se los compraba. Ella decía que necesitaba el dinero. Yo ofrecía mandarle un enlace, que eligiera y yo pagaba. Ella respondía que lo olvidara. Luego yo veía por fotos que alguien más le compraba los zapatos. Y ella decía a la familia que yo no ayudaba. Una vez mi hermana Patricia me llamó. Me dijo que Camila decía que no quise ayudar con zapatos. Le respondí que ofrecí comprarlos directo. Patricia dijo que Camila decía que la traté como ladrona. Le dije que tenía mensajes. Mi hermana respondió que no quería meterse. Le dije que ya se había metido al llamarme. Se quedó callada. Luego dijo que Mateo no tenía la culpa. Le respondí que lo sabía, que por eso quería que lo que yo enviara llegara a él. Patricia suspiró. Dijo que a veces había que ceder por los nietos. Le respondí que ceder era comprar zapatos. Que lo ofrecí. Que lo que no iba a hacer era mandar dinero libre para que después me chantajearan con verlo. Mi hermana dijo que yo siempre fui terco. Así empezó la segunda parte del castigo, la narrativa. Camila empezó a contar que yo era frío, que quería controlarla, que le negaba ayuda a Mateo, que era un abuelo de palabra, que solo aparecía cuando podía quedar bien, que no entendía lo difícil que era ser madre, que prefería mi dinero antes que mi nieto. Yo me defendía poco, porque no quería convertir la vida de Mateo en una guerra familiar. Pensaba que, si mantenía la puerta abierta, ella eventualmente se calmaría. No se calmó, aprendió que el silencio me dolía, y lo usó. El cuarto cumpleaños de Mateo no me invitó. Me enteré por una foto que subió una prima. Mateo aparecía con una camiseta de dinosaurio y la cara llena de pastel. Guardé la foto. Lloré en silencio. No le escribí a Camila enojado. Le escribí para felicitar a Mateo. Le dije que tenía un regalo para él y pregunté si podía pasar al día siguiente a dejarlo. Respondió al día siguiente. Dijo que ya había pasado su cumpleaños y que no hacía falta. Le dije que me gustaría verlo. Respondió que él no preguntaba por mí. Esa frase me partió. Él no preguntaba por mí. Tenía 4 años. ¿Cómo iba a preguntar por alguien a quien le estaban borrando? Compré el regalo igual. Un set de bloques. Lo dejé con mi hermana Patricia para que se lo diera. Semanas después encontré el paquete en su casa, sin abrir. Patricia me explicó, incómoda, que Camila dijo que no quería recibir cosas mías. Le pregunté si Mateo lo vio. Dijo que no sabía. Me llevé el regalo. Lo guardé. Después guardé otros. Una pelota, un libro, un abrigo, un carrito, cartas, tarjetas de cumpleaños. Cada objeto se volvió prueba de una ausencia que yo no había elegido. Los años empezaron a pasar. Quinto cumpleaños. Foto por terceros. Sexto cumpleaños. Vídeo breve en el grupo familiar. Navidad. Una foto donde Mateo abría regalos, ninguno mío porque los míos no llegaban. Primer día de escuela. Una imagen borrosa que me mandó una tía con un mensaje pidiéndome que no le dijera a Camila. Yo la guardaba. Tenía una carpeta en el teléfono llamada Mateo. Dentro había fotos que parecían robadas de mi propia familia. También tenía otra carpeta. Mensajes Camila. Ahí guardaba todo. No por venganza, por memoria, porque cada vez que alguien me decía que yo no me esforzaba, necesitaba recordarme que no estaba loco. Mensajes donde ofrecía pagar directo. Mensajes donde ella decía que no. Mensajes donde pedía dinero. Mensajes donde condicionaba visitas. Decía que, si quería verlo, debía aprender a apoyar sin cuestionar. Decía que los abuelos de verdad no ponían condiciones. Decía que no iba a dejar que Mateo se encariñara con alguien que no respetaba a su madre. Decía que cuando yo cambiara, hablaríamos. Decía que él no necesitaba mi regalo. Decía que, si tanto lo quería, lo demostrara con
con hechos. Sus hechos siempre tenían número de cuenta. Hubo un momento en que pensé en buscar ayuda legal. Pregunté de forma informal. Me explicaron que el tema de visitas de abuelos era complicado, que dependía de muchas cosas, que podía ser largo, doloroso y que quizá terminaría poniendo a Mateo en el centro de una pelea más grande. No lo descarté, pero tampoco avancé en ese momento. Tal vez fue miedo, tal vez fue prudencia, tal vez fue un error. No lo sé. Lo que sí sé es que nunca dejé de intentar. En cada cumpleaños escribía, en cada Navidad escribía. Cuando sabía que estaba enfermo, ofrecía pagar médico directo. Cuando empezaba la escuela, ofrecía comprar útiles. Cuando alguien me decía que necesitaba ropa, pedía talla. Camila rechazaba casi todo si no era dinero en efectivo. Una vez le escribí que no iba a pagar por ver a mi nieto. Respondió que nadie me estaba cobrando, que solo me pedía que fuera abuelo. Le respondí que ser abuelo no era financiarla sin preguntas. No respondió. Ese fue el último mensaje que me contestó en meses. Mateo creció con una versión que yo no podía controlar. Me enteraba por terceros. Camila decía que su abuelo vivía ocupado, que su abuelo no ayudaba, que su abuelo se enojó con ella y por eso no iba, que su abuelo prefería su tranquilidad, que su abuelo decía que lo quería, pero no se esforzaba. No sé exactamente cuándo empezó a decirle eso a él, solo sé cuándo lo supe. Mateo tenía 8 años. Una prima me mandó una foto de su cumpleaños. Él estaba soplando velas, más alto, más grande, con una sonrisa que se parecía a la de Camila cuando era niña. Me quedé mirando la imagen mucho tiempo. No había estado en ninguno de sus cumpleaños desde los 3, 5 años. 5 años de fotos filtradas, regalos rechazados, mensajes sin responder y familiares diciéndome que cediera. Esa noche abrí la carpeta de mensajes. Leí otra vez la frase de Camila donde decía que, si quería verlo, debía aprender a apoyar sin cuestionar. La puse junto a la foto de Mateo soplando velas, y entendí algo que me dio más tristeza que rabia. Para Camila, yo no era abuelo, era un cajero con castigo emocional. Guardé la foto, guardé los mensajes, y me prometí que, si algún día Mateo preguntaba, yo no iba a mentir, no iba a insultar a su madre, no iba a usarlo como arma, pero tampoco iba a dejar que creciera creyendo que su abuelo había elegido no estar, porque yo no me fui. Me cobraron una entrada que me negué a pagar. Durante años, Mateo escuchó una historia donde yo era el abuelo que no quiso estar. No sé exactamente qué palabras usó Camila cada vez. No sé cuántas veces dijo mi nombre con desprecio. No sé cuántas veces él preguntó por mí y ella cambió la respuesta según su enojo del día. Pero sí sé lo que él creyó durante mucho tiempo. Que yo había elegido alejarme. Que yo ayudaba solo cuando quería quedar bien. Que había dejado de verlo porque me molesté con su madre. Que mi amor era condicional. Que si no estaba en sus cumpleaños, era porque no me importaba. Y esa fue la parte más cruel. No perderme sus cumpleaños. No ver sus fotos por terceros. No guardar regalos que nunca llegaron. Lo más cruel fue saber que, además de quitarme el acceso, mi hija estaba llenando ese vacío con una versión donde el culpable era yo. Mateo creció. Yo también envejecí. Y Camila siguió usando la misma puerta cerrada como castigo. A veces me desbloqueaba por necesidad. Me decía que Mateo necesitaba uniforme. Yo le pedía talla y ofrecía comprarlo. Silencio. Me decía que necesitaba dinero para un campamento escolar. Yo le pedía los datos del colegio y ofrecía pagar. Silencio. Me decía que, si no podía ayudar sin hacerla sentir mal, mejor no hiciera nada. Y luego, otra vez, meses sin noticias. La última vez que le envié dinero en efectivo fue cuando Mateo tenía 9 años. Me dijo que necesitaba pagar una consulta de emergencia porque el niño tenía dolor fuerte de estómago. Yo estaba trabajando, no podía ir, y me asusté. Le transferí. Horas después, una prima me dijo que había visto a Camila comprando ropa en un centro comercial. No dije nada ese día, solo llamé a la clínica que ella mencionó. Pregunté por el procedimiento de pago. Pedí confirmación general sin pedir datos privados. Y supe que no había consulta de urgencia con el nombre del médico que ella había usado. Le escribí que esa fue la última transferencia sin comprobante. Que, si Mateo necesitaba atención, pagaría directo. Respondió que entonces esa fue la última vez que preguntaba por él. Y cumplió. Durante casi 2 años no me mandó ni una foto. Las fotos llegaron por otros. Una tía, una prima, una vecina que me tenía cariño. A veces alguien me decía que Mateo estaba enorme. Yo sonreía. Después llegaba a mi casa y abría la carpeta en el teléfono para mirar imágenes viejas, como si fueran ventanas prestadas. Hubo una foto donde estaba con uniforme escolar, otra donde le faltaba un diente, otra donde sostenía una medalla de fútbol. No sabía si le gustaba el fútbol de verdad o si era solo una actividad de la escuela. No sabía su comida favorita. No sabía si dormía con luz encendida. No sabía si le gustaban los libros. No sabía cómo sonaba su voz al reír con 10 años. Eso es lo que hace el chantaje familiar cuando usa a un niño. No solo aleja, roba detalles. Y los detalles son la infancia. Cuando Mateo cumplió 12 años, algo empezó a cambiar. Lo supe por mi hermana Patricia. Ella era de las pocas personas que, aunque no siempre me defendió al principio, con los años empezó a darse cuenta de que la versión de Camila no cerraba. Un día me llamó y me dijo que Mateo preguntó por mí. Me quedé quieto. Le pregunté qué preguntó. Patricia dijo que preguntó si yo sabía que era su cumpleaños. Tragué
Tragué saliva. Le pregunté qué le dijo. Dijo que sí. Le pregunté si Camila estaba ahí. Dijo que no. Por eso preguntó. Me senté. Le pedí que me contara qué más dijo. Patricia me explicó que Camila siempre le contaba que yo no iba porque no quería problemas. Pero Mateo encontró una tarjeta mía vieja en una caja. Sentí que el corazón me golpeaba. Le pregunté qué tarjeta. Patricia dijo que una de cumpleaños, quizá la que mandé cuando cumplió 6. Yo recordaba esa tarjeta. Tenía un dinosaurio azul en la portada porque, según una prima, a Mateo le gustaban los dinosaurios ese año. Escribí que, aunque no pudiera verlo ese día, pensaba en él y lo quería. Firmé como abuelo Gabriel. Nunca supe si la recibió. Al parecer, no. Le pregunté qué hizo con la tarjeta. Patricia dijo que la guardó. Cerré los ojos. Ese pequeño dato me rompió de una forma distinta. No era una gran reconciliación. No era una visita. No era un abrazo. Era un niño encontrando una prueba de que alguien lo había recordado. Y guardándola. Le pedí a Patricia que no lo metiera en problemas. Ella dijo que no lo haría, pero que creía que Mateo empezaba a dudar. Le respondí que tenía derecho a preguntar. 2 meses después, recibí un mensaje desde un número desconocido. Me preguntaba si yo era Gabriel. Miré la pantalla durante mucho tiempo antes de responder. Le dije que sí y pregunté quién era. La respuesta llegó un minuto después. Era Mateo. Sentí que se me aflojaron las manos. El teléfono casi se me cayó. Leí el mensaje una y otra vez. Soy Mateo. Años de ausencia forzada resumidos en 2 palabras. Escribí, borré, volví a escribir. Al final puse que sí, que yo era su abuelo. Tardó en responder. Dijo que su mamá no sabía que me estaba escribiendo. Me dolió. No quería que empezara un vínculo con miedo. Le respondí que entendía, pero que no quería meterlo en problemas. Me dijo que encontró una tarjeta mía, que su mamá decía que yo no quería verlo. Respiré hondo. Ese era el momento que había imaginado durante años y, aún así, no estaba preparado. Le respondí que no era verdad que yo no quisiera verlo, que siempre quise estar en su vida. Preguntó entonces por qué no iba. La pregunta era simple. La respuesta no. No podía descargarle años de conflicto a un niño de 12 años. Tampoco podía mentir. Le escribí que, cuando era pequeño, las decisiones sobre visitas dependían de su mamá. Que yo intenté muchas veces verlo, mandarle regalos y estar presente. Que hubo problemas entre adultos que no debieron usarlo a él. Le dije que no quería hablar mal de su madre, pero tampoco quería mentirle. No respondió durante varios minutos. Luego preguntó si tenía pruebas. Me quedé mirando esa frase. No sonaba como un niño cualquiera preguntando por curiosidad. Sonaba como un niño que había aprendido que los adultos podían torcer las historias. Le respondí que sí, que guardé mensajes, tarjetas, comprobantes y fotos. No para atacar a su madre, sino por si algún día él preguntaba. Dijo que quería saber. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No porque iba a ganar, porque un niño que debió haber recibido cariño sin condiciones ahora tenía que pedir evidencias de amor. Le respondí que podíamos hablar cuando quisiera, con calma, sin presionarlo. Entonces preguntó si podíamos vernos. Me quedé sin aire. Quería decir que sí, quería salir corriendo, quería abrazarlo, pero todavía era menor. No podía actuar como si Camila no existiera, aunque ella hubiera usado ese poder mal. Le respondí que quería verlo, pero que teníamos que hacerlo de forma segura para él. Le pregunté si había algún adulto de confianza que pudiera saberlo. Le mencioné a su tía Patricia. Mateo respondió que ella sabía que me escribió. Eso me tranquilizó un poco. Le dije que entonces habláramos con ella, que no quería que sintiera que hacía algo malo. El primer encuentro fue una semana después, en casa de Patricia. No elegí un café ni un parque porque no quería que pareciera una cita escondida. Tampoco quise que viniera a mi casa todavía. Patricia aceptó estar presente al principio y luego dejarnos hablar en la sala, con la puerta abierta. Llegué con una carpeta. No la saqué de inmediato. Primero vi a Mateo. Estaba alto para su edad. Tenía los ojos de Camila, pero la forma de mirar de mi padre. Se quedó parado frente a mí, incómodo, como si no supiera si saludarme con la mano, con un abrazo o con distancia. Yo tampoco sabía. Le dije hola. Él respondió hola. Mi voz casi se quebró. Le dije que había crecido mucho. Hizo una media sonrisa y respondió que suponía. Patricia nos dejó unos minutos y se fue a la cocina. Nos sentamos. Hubo un silencio raro, lleno de años. Mateo fue directo. Me dijo que su mamá decía que yo dejé de ir porque no quería ayudarla. Asentí lentamente. Le dije que sabía que ella decía eso. Preguntó si era mentira. Le respondí que no era la historia completa. Y que en partes importantes, sí, era mentira. Me miró fijo. Preguntó si yo no quería verlo. Le dije que siempre quise verlo. No dije más. No quería que mi emoción lo invadiera. Él bajó la mirada. Preguntó entonces por qué no fui a sus cumpleaños. Saqué aire. Le dije que intenté, que escribí, que mandé regalos, que pregunté, que muchas veces no me respondían o me decían que no podía ir, que algunas veces los regalos no se los entregaron. Dijo que encontró una tarjeta. Le dije que era la del dinosaurio. Levantó la mirada rápido. Preguntó si me acordaba. Le respondí que me acordaba de todas. Sus ojos cambiaron. Creo que esa fue la primera grieta en la versión que le habían dado. Abrí la carpeta despacio. Le dije que no quería mostrarle eso para que odiara a su mamá, que ella era su madre y él tenía derecho a quererla, pero que también tenía derecho a saber que yo no desaparecí porque
porque no me importaba. Le mostré primero cosas suaves, fotos de regalos comprados, recibos de juguetes, tarjetas escaneadas, mensajes donde yo preguntaba por él en cumpleaños, mensajes donde preguntaba si podía pasar a dejarle un regalo, mensajes donde preguntaba si podía verlo esa semana, mensajes donde preguntaba cómo estaba, mensajes donde pedía talla, mensajes donde ofrecía pagar la guardería directamente. Mateo leía en silencio, luego me pidió que le mostrara donde ella decía que no. No quería, pero él ya no era un niño pequeño escuchando una historia antes de dormir. Era un chico que había vivido una ausencia y necesitaba entender. Le mostré algunos mensajes, no los más duros al principio. Uno decía que ya había pasado su cumpleaños y que no hacía falta. Otro decía que él no necesitaba mi regalo. Otro decía que no iba a dejar que se encariñara con alguien que no respetaba a su madre. Otro decía que, si yo quería verlo, debía aprender a apoyar sin cuestionar. Mateo se quedó mirando esa última frase. Preguntó qué significaba apoyar sin cuestionar. Me dolió la pregunta. Le expliqué que, en ese momento, su mamá me pedía dinero, que yo había ayudado mucho, que empecé a notar que a veces el dinero no iba a cosas suyas, que le dije que, si necesitaba algo, yo lo pagaría directo, médico, escuela, ropa, comida, que ella se enojó. Preguntó si yo no quería darle dinero. Le respondí que no quería darle dinero sin saber qué era para él. Mateo apretó la mandíbula. Dijo que ella le contó que yo la llamé ladrona. Le respondí que le dije que no podía seguir mandando efectivo sin comprobantes, que ella lo tomó así. Preguntó si yo sí mandaba dinero antes. Le mostré una hoja con transferencias. No todas, solo un resumen. Le expliqué que algunas fueron para pañales, guardería, consultas, ropa, comida y compras directas. Mateo se inclinó. Dijo que eran muchas. Le respondí que sí. Dijo que su mamá le había dicho que casi nunca ayudaba. Sentí que se me quemaban los ojos. Le dije que lo sabía. Preguntó por qué no se lo dije a todos. Le respondí que a algunos les dije, que otros no quisieron escuchar, y que no quería que él creciera en medio de una guerra. Mateo me miró con una mezcla de dolor y reproche. Dijo que igual creció pensando que no me importaba. Esa frase me atravesó. No me defendí de inmediato, porque tenía razón desde su dolor. Le dije que lo sabía, que lo sentía, que quizá debí pelear de otra forma, que quizá debí buscar caminos legales antes, que quizá esperé demasiado, pero que nunca fue porque no lo quisiera. Él se limpió la cara rápido, como si no quisiera que yo notara sus lágrimas. Dijo que esperaba que yo fuera. No hay frase que destruya más a un abuelo que esa. Le pedí perdón. No le pedí perdón por lo que hizo Camila. Le pedí perdón por mi parte en no haber encontrado una forma de llegar antes. Le dije que pensé que, si no hacía más problema, lo protegía. Que quizá también me estaba protegiendo yo del miedo a empeorar todo. Pero que él merecía saber que yo estaba intentando. Se quedó en silencio. Luego preguntó si todavía quería ser su abuelo. La pregunta me rompió. Le respondí que nunca dejé de serlo. Pero que, si él quería, me gustaría empezar a conocerlo de verdad. Sin regalos caros. Sin dinero de por medio. Solo él y yo, despacio. Mateo asintió. No me abrazó ese día. Pero al irse, antes de entrar al cuarto donde estaba Patricia, se giró y preguntó si podía quedarse con copias de algunas cosas. Le dije que sí. Le di copias de tarjetas y algunos mensajes. No todo. No quería cargarlo más de lo necesario. Camila se enteró esa misma noche. No sé si Mateo se lo dijo o si revisó su teléfono. A las 9 me llamó. No contesté. Me mandó audios. Decía que cómo me atrevía a hablar con su hijo a sus espaldas. Decía que yo era un manipulador. Decía que después de años venía a hacerme la víctima. Decía que lo estaba confundiendo. Decía que, si lo volvía contra ella, no lo iba a ver nunca más. Ese último audio lo guardé. No por costumbre, por necesidad. Le respondí por mensaje, no por llamada. Le dije que Mateo me buscó para entender, que no iba a mentirle para proteger su versión, que no lo estaba usando contra ella, pero que tampoco iba a aceptar que lo siguiera usando para controlar la verdad. Respondió que él era su hijo. Le escribí que también era una persona, no una puerta que se abría y se cerraba según el dinero que ella recibiera. No contestó durante una hora. Luego escribió que todo eso pasaba porque ella no quiso dejar que yo la humillara. Le respondí que no la humillé. Dejé de financiar gastos sin comprobantes. Ella convirtió el acceso a Mateo en castigo. Me bloqueó otra vez, pero esta vez era diferente. Mateo ya tenía mi número. Patricia ya sabía. Y, sobre todo, la historia ya no dependía solo de la boca de Camila. La explosión familiar llegó el domingo siguiente. Camila reunió a mi hermana Patricia, a mi prima Laura, a 2 tíos y a mí en casa de mi madre. Dijo que quería aclarar lo que yo estaba haciendo. Yo fui porque sabía que, si no iba, contaría su versión sin resistencia. Mateo no estuvo. Yo pedí que no estuviera. No quería convertirlo en público de una pelea. Camila empezó llorando. Dijo que yo le estaba metiendo ideas a su hijo. Dejé la carpeta sobre la mesa. Ella la miró con odio. Dijo que ahí venía yo con mis papeles. Le respondí que sí, que durante años sus palabras fueron suficientes para que todos me juzgaran, que ese día iban a ver por qué no aceptaba esa historia. Mi tía pidió calma. Le dije que estaba calmado. Camila dijo que le mostré cosas privadas a un niño. Le respondí que le mostré intentos de contacto y pruebas de que no lo abandoné. Dijo que lo hice para dañar
acompañarla. Le dije que no, que ella lo dañó cuando le hizo creer que yo no quería verlo. Gritó que yo dejé de ayudar. Abrí la carpeta. Le dije que ahí estaban las transferencias desde que Mateo nació hasta que empecé a poner límites. Pañales, comida, consultas, guardería, ropa, emergencias. Ahí estaban los mensajes donde ofrecí pagar directo. Ahí estaban sus respuestas. Leí una. Decía que, si no confiaba en ella, no tenía derecho a verlo. Leí otra. Decía que los abuelos de verdad apoyaban sin condiciones. Leí otra. Decía que, si quería verlo, debía aprender a ayudar sin cuestionar. Mi prima Laura bajó la mirada. Mi tía preguntó si condicionó visitas a dinero. Camila explotó. Dijo que no era dinero, que era respeto, que era apoyo, que ella era una madre sola. Le respondí que yo la ayudé, que lo que dejé de hacer fue darle efectivo sin destino. Dijo que la trataba como ladrona. Le respondí que me pedía dinero para cosas de Mateo y luego esas cosas no se pagaban o no llegaban a él. Dijo que yo no podía probar todo. Le respondí que no todo, pero sí lo suficiente. Saqué capturas de publicaciones. No quería humillarla con su vida personal, pero había ejemplos claros. Un día pidió dinero para consulta y esa noche publicó una salida. Una semana pidió dinero para guardería y la guardería confirmó pagos incompletos. Un cumpleaños pidió dinero para fiesta de Mateo. La fiesta no ocurrió. Dijo que estaba enfermo y al día siguiente aparecieron fotos de una reunión suya. Camila gritó que las madres también tenían derecho a salir. Le respondí que sí, pero no usando enfermedades de su hijo como excusa para pedir dinero. Silencio. Mi hermana Patricia empezó a llorar. Dijo que ella le devolvió regalos porque Camila le dijo que no los aceptara. Camila la miró furiosa y le dijo que no se metiera. Patricia respondió que ella la metió cuando la usó para filtrar fotos y mentiras. Esa frase cambió la reunión, porque durante años muchos habían participado sin querer. Unos mandaban fotos escondidas, otros repetían que yo no me esforzaba, otros me decían que cediera, pero nadie había querido mirar la raíz. Camila se levantó. Dijo que nosotros no sabíamos lo difícil que fue criar a Mateo. Le dije que no lo negaba, pero que la dificultad no le daba derecho a venderme acceso a mi nieto. Ella dijo que nunca vendió nada. Leí otro mensaje. Decía que, si quería verlo, debía demostrarlo con hechos. Le dije que sus hechos siempre terminaban en una transferencia. Mi tía se cubrió la boca. Camila lloró con rabia. Dijo que la estaba destruyendo. Le respondí que no, que estaba dejando de cargar con el papel de mal abuelo que me dio para justificar su chantaje. Mi madre, que había estado callada, preguntó por fin si le dijo a Mateo que su abuelo no quería verlo. Camila no respondió. Mi madre repitió la pregunta. Camila dijo que le dijo lo que sentía. Le respondí que no, que le dijo una versión donde ella era víctima y yo era ausente, que eso no era sentir, era borrar pruebas. Camila me miró con odio. Preguntó qué quería ahora, si quitárselo. Le respondí que no, que quería conocerlo sin pagar entrada. La frase quedó en la sala como una puerta abierta. No quería conocerlo comprando acceso. No quería usarlo contra ella. No quería reemplazarla. No quería vengarme. Quería que el cariño dejara de pasar por su cuenta bancaria. La reunión terminó mal para Camila. No porque todos se pusieran de mi lado con aplausos. La vida real no funciona así. Algunos siguieron diciendo que había dolor de ambos lados. Otros me pidieron que pensara en la paz. Pero algo cambió. Ya no podían llamarme mal abuelo sin ignorar pruebas visibles. Mi tía me pidió perdón después. Dijo que pensó que yo no quería involucrarme. Le respondí que lo sabía. Dijo que Camila siempre decía que yo ponía el dinero por encima del niño. Le respondí que puse al niño por encima del dinero. Por eso quise pagar directo. Ella asintió. Dijo que debieron preguntar más. Le respondí que sí. No la consolé. No era mi trabajo quitarle la incomodidad a quienes me juzgaron mal durante años. Con Mateo, todo fue lento. Muy lento. No hubo abrazo de película al segundo encuentro. No hubo abuelo dicho con naturalidad de inmediato. Al principio me llamaba Gabriel. Me dolía, pero lo acepté. No iba a exigirle una palabra que le habían enseñado a asociar con ausencia. Nos vimos primero con Patricia presente, luego videollamadas, luego salidas cortas, siempre informadas, porque no quería darle a Camila una excusa real para decir que yo actuaba a escondidas. Si hacía falta mediación, la aceptaría. Si hacía falta dejar registros, también. Ya había aprendido que el amor, cuando alguien manipuló la historia, necesita cuidado y claridad. Mateo me preguntaba cosas al azar. Preguntaba si yo fui al hospital cuando nació. Le dije que sí. Preguntó si lloré. Le dije que sí. Preguntó cuál era su juguete favorito de pequeño. Le dije que no lo sabía. Esa respuesta nos dolió a los dos. Preguntó si todavía tenía los regalos. Le dije que sí. Un día vino a mi casa con Patricia. Le mostré una caja. No era para abrumarlo. Era una caja simple con tarjetas, recibos, regalos pequeños sin entregar, fotos impresas que me mandaban terceros y cartas que escribí pero nunca pude darle. Él tomó una pelota pequeña. Preguntó para qué edad era. Le respondí que para 5. Tomó un libro. Preguntó por ese. Le dije que para 7. Que me dijeron que le gustaban los animales. Abrió una tarjeta de Navidad. Leyó en silencio. Después dijo que pensó que yo no pensaba en él. Le respondí que pensaba demasiado. Que ese era el problema algunos días. Ese día sí me abrazó. No fue largo. No fue dramático. Pero fue real. Y no pagué por él. Eso
importó más de lo que puedo explicar. Camila siguió intentando controlar. Al principio prohibió, luego amenazó, después lloró, más tarde intentó negociar. Decía que, si yo quería verlo, podía ayudar con sus gastos. Le respondí que podía pagar actividades de Mateo directamente, con recibo y si él estaba de acuerdo, pero que no iba a darle dinero para comprar acceso. Ella decía que yo seguía desconfiando. Le respondía que sí. Me decía que era su madre. Le respondía que yo era su abuelo. Que ninguna de esas palabras convertía el dinero en chantaje. Con el tiempo, incluso Mateo empezó a poner límites. Una vez ella le dijo, según él mismo me contó, que yo quería hacerla quedar como mala. Mateo respondió que él solo preguntó y yo le mostré cosas, que ella también podía mostrarle las suyas. Camila no mostró nada. Eso también fue una respuesta. No voy a decir que recuperé los años perdidos. No se recuperan. Nadie me devolvió sus primeros partidos, sus cumpleaños, sus dibujos, su voz de niño pequeño, sus preguntas de los 6 años, sus miedos de los 9, sus risas de los 10. Todo eso se fue. Y una parte de mí siempre le tendrá duelo. Pero gané algo que Camila no pudo controlar para siempre, una relación basada en verdad. Mateo no me ve como héroe. No quiero eso. Yo también cometí errores. Esperé demasiado. Me paralicé por miedo a hacerle daño. Permití que Camila manejara la narrativa durante años porque pensé que el tiempo iba a arreglar lo que la manipulación estaba deformando. Pero tampoco soy el villano que ella fabricó. Y Mateo ahora lo sabe. La última conversación fuerte con Camila ocurrió cuando Mateo tenía 15 años. Él quería pasar una tarde conmigo para que le enseñara a reparar una bicicleta vieja. Camila dijo que no. Luego dijo que sí, si yo colaboraba con dinero para la casa. Le escribí que no iba a pagar para verlo. Que, si Mateo necesitaba algo específico, me mandara el dato y lo pagaría directo. Que, si ella necesitaba dinero, lo dijera sin usarlo a él. Me llamó. Contesté porque quería dejarlo claro. Me dijo que yo era imposible, que siempre tenía que hacerla quedar como interesada. Le respondí que no necesitaba hacerlo. Preguntó qué se suponía que significaba eso. Le dije que sus condiciones hablaban solas. Dijo que ella lo crió sola. Le respondí que usó eso para justificar años de chantaje. Preguntó si la iba a castigar para siempre. Le dije que no la estaba castigando, que le estaba quitando una herramienta. Preguntó cuál. Le respondí, mi culpa. No respondió. Mateo vino ese sábado. Arreglamos la bicicleta. No hizo falta nada extraordinario. Solo un chico, una rueda torcida, unas herramientas y un abuelo intentando no llorar cada vez que él preguntaba cómo usar una llave. Al final, antes de irse, me preguntó si podía decirme abuelo. Tuve que mirar hacia otro lado. Le dije que podía decirme como le naciera. Sonrió. Dijo que estaba bien, abuelo. Esa palabra no borró los años, pero les dio un lugar distinto. Ya no eran solo años robados. Eran años que explicaban por qué ese momento importaba tanto. Hoy Mateo y yo tenemos una relación real. No perfecta, no de cuento. Real, hablamos. Nos vemos cuando se puede. Discutimos a veces. Aprendemos a conocernos sin exigir que el cariño aparezca completo de golpe. Él ama a su madre. Yo respeto eso. Nunca le pido que la odie. Nunca le pido que elija. Solo le digo que tiene derecho a querer a alguien y también a ver la verdad. Camila ya no controla toda la historia. Eso la enfurece todavía. Pero ya no tiene al niño pequeño que podía usar como muro. Tiene un hijo que pregunta, que compara, que recuerda, que decide. Y yo ya no pago para entrar. Si Mateo necesita algo, lo ayudo de forma clara. Pago directo. Compro directo. Hablamos directo. No hay sobres, no hay chantajes, no hay frases sobre demostrar amor con transferencias. Durante años mi hija llamó amor a lo que en realidad era acceso condicionado. Llamó apoyo a lo que era dinero sin preguntas. Llamó mal abuelo al hombre que dejó de financiar sus caprichos. Pero guardé cada transferencia, cada regalo devuelto y cada mensaje donde condicionaba a mi nieto a mi dinero. Cuando Mateo creció, no tuve que destruirla con insultos. La verdad ya estaba escrita. Ella usó el cariño como moneda de cambio. Yo me negué a comprarlo. Tardé años en volver a abrazar a mi nieto, pero cuando ocurrió, fue sin pagar entrada.